Muchísimas gracias. Buenos días, queridos hermanos. Es un honor y un privilegio y una alegría poder estar aquí con ustedes en esta mañana, en esta tarde ya, y poder compartir con ustedes después de tanto tiempo y compartir de la palabra de Dios. Y me van a perdonar mientras me ajusto aquí con el audio, pero mientras tanto hago eso, los invito a ir conmigo a la lectura que corresponde a el sermón de hoy, que se encuentra en el Salmo 146. Si me pueden acompañar, por favor. Estoy un poco afónico porque tuve que hablar mucho, oficiando y predicando ayer también. Y como el pastor le gusta hacer sufrir a sus amigos, me invitó ahora, a compartir con ustedes. Feliz. Salmo 146, mi esposa Peggy les manda muchos saludos también desde Tampa, los recuerda con mucho cariño a todos ustedes y lamentablemente no pudo acompañarme a Chile. Salmo 146, vamos a explorar este salmo juntos. Permítanme leer el texto, luego voy a orar y vamos a explorar juntos. ¿Les parece? Escuchen la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así, en el Salmo 146. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Alabaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. En el camino de los impíos y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Oremos, hermanos. Verdaderamente, aleluya. Te alabamos, oh Señor, oh Jehová, el Dios, creador de toda la tierra, el Dios de pacto, el Dios que viene para redimirnos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, te damos gracias. Te adoramos con todo el corazón, amado Dios. Dios, te queremos dar gracias en esta tarde por las incontables formas en que nos has bendecido y sigues bendiciéndonos. Y amado Padre, reconocemos esta mañana que te necesitamos profundamente. Entonces, amado Padre, te pido, en representación de cada uno de nosotros, que tú puedas obrar profundamente en cada uno de nuestros corazones hoy mediante tu Espíritu Santo, para que podamos ver y entender con claridad tu palabra y ser llenos de este mismo Espíritu para ponerlo en práctica. Que las palabras de mi boca y la meditación de cada uno de nuestros corazones, Dios, sea agradable delante de ti, agradable a tus ojos. Oh roca nuestra y redentor nuestra. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, quiero hablar a partir de este pasaje, a compartir un poco con ustedes acerca de aquel que es el único en el cual podemos confiar, el único salvador, ayudador, en el cual podemos poner toda nuestra confianza y que es el único que merece toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza. Quiero hablarles a ustedes de este ayudador, este salvador, este Señor.
Y quiero hablarles de este pasaje. Este salmo es el primero de los últimos 5 salmos del libro del Salterio. Probablemente es un salmo más tardío que acompaña un poco este momento de reunión y edición y cuando los eruditos pudieron completar lo que es el libro de los salmos, a su vez compuesto de 5 libros de salmos. Y este es el comienzo de la conclusión del libro de los salmos. Y es conocido como la sección de los salmos de la aleluya, de la adoración a Jehová, ¿no es cierto? Esta palabra hebrea que es alel o jalel, ya como una contracción de Yahvé, de Jehová, aleluya. Y si se fijan, algunas de sus versiones, de hecho, aquí en este caso dice, alaba alma mía a Jehová. Comienza, ¿no es cierto?, con esta expresión de alabanza. ¿Y cómo termina el Salmo 146? Aleluya. Luego comienza con alabad a Yah. En otras palabras, aleluya. ¿Y cómo concluye el Salmo 147? Aleluya. Y el Salmo 48, ¿cómo comienza? Alabad a Jehová, es decir, aleluya. ¿Y cómo concluye? Van captando, me están siguiendo. Algunos, otros ya los perdí, pero está bien. Ojalá que puedan. Y ahí sigue, ¿no es cierto? 149, por ejemplo, comienza cantada a Jehová. Perdón, comienza aleluya. Aleluya, cantada a Jehová, cántico nuevo. Termina con aleluya. Algunos más y a otros los perdí ahora. Luego el 150 comienza con aleluya y concluye con... ¿Creen que los salmistas estaban tratando de decirnos algo con esto? Aleluya, 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 aleluya. Alaben al Señor. ¿Ustedes creen que los salmistas decían, hay algún calificador que dice alaben al Señor a menos que, o exceptuando algo en particular? 150 salmos. Y al llegar a la conclusión, el énfasis del Salterio es alaben al Señor, alaben al Señor, alaben al Señor. Pero Samuel, tú no entiendes que alaba al Señor. Es que lo que pasa es que alaba al Señor. Y esta sección comienza con el salmista en el 146, aleluya, y dice, alaba, oh alma mía, a Jehová. Y yo voy a romper tradición presbiteriana hoy día, les voy a pedir muchas disculpas, solo tengo 2 puntos de sermón hoy día. Ya, yo sé que esto es difícil, pero lo podemos hacer juntos. Realmente lo que quiero que veamos hoy día es, en primer lugar, el salmista nos está desafiando de los versículos 1 al 4, nos está desafiando a una decisión, nos está haciendo la siguiente pregunta: ¿quién es tu ayudador? ¿Quién es aquella idea o principio o valor en el cual tú estás confiando para tu rescate, para tu salvación, para tu ayuda? ¿En qué o en quién estás dependiendo para venir a ayudarte o rescatarte? Y el salmista en los primeros 4 versículos quiere poner delante de nosotros una decisión, 2 caminos. Esto es típico en la Biblia. El Salmo 1 también comienza con 2 caminos. El camino de los impíos, de los malos, y el camino del sabio, el justo, el recto. Y al concluir ahora el libro de los Salmos, al comenzar su conclusión, también se nos está poniendo una decisión por delante. ¿En quién o en qué vas a confiar? ¿En qué vas a descansar? ¿En quién o qué vas a depender? Esa es la pregunta, nos está poniendo esta decisión. Y este salmo, hay alguna evidencia que probablemente es escrita después del regreso de los exiliados judíos, ¿no es cierto?, cuando vuelven a tierra, de nuevo, y están concluyendo el libro de los Salmos, y el salmista está haciendo una reflexión sobre la historia de Israel. Está mirando atrás a la historia de su pueblo, la historia de la relación de Dios con el pueblo de Israel, y él está reflexionando sobre esta historia y desafiando mediante este cántico, mediante esta oración, al pueblo de Dios
a tomar una decisión basada en lo que ellos han experimentado. Ha sido interesante para mí, con mi familia, cambiarnos de Chile a Estados Unidos, porque nos fuimos de un país con mucha agitación política y nos cambiamos a otro país con mucha agitación política, un poco del sartén al fuego. Y ha sido interesante también para mí volver de Estados Unidos acá, y es imposible reunirme con alguien y hablar con alguien sin que surja de nuevo el tema de la política, el país, el futuro, los nervios, las inseguridades, las opiniones, las visiones. Y yo siempre he sido alguien que ha consumido mucho de la política. Yo estudié antes de entrar al seminario periodismo, pero más que porque me gustara el periodismo, era porque me gustaba la política, y me metía en las discusiones y mis compañeros viendo los partidos de fútbol y yo viendo temas de política internacional, nacional. Y yo me dejo llevar mucho también por estos momentos en la historia. Pero el salmista en este salmo nos desafía a tener mucho cuidado. Este era el problema que pasaba en Israel. No es primera vez en la historia de la humanidad que pasamos por un periodo mundial de agitación, de conflictos y de tensiones de tipo político, geopolítico, etc. Israel vivía en un mundo muy difícil, muy terrible. Israel era un pueblo pequeño, incluso en su momento de mayor gloria bajo el gobierno del rey Salomón, que fue el mejor momento de grandeza y de expansión y de prosperidad de Israel. Aún así, Israel no se comparaba y nunca se comparó en tamaño y en fortaleza con los imperios alrededor. Egipto, Siria, Asiria, Babilonia. Y además, como lo es hasta el día de hoy, Israel era un pueblo en medio de la unión entre África, Asia, Europa. Era el punto de encuentro de todos estos caminos. Y por lo tanto, aunque no era una tierra grande, era una tierra cotizada por todos los imperios. Y siempre lo fue. Y por lo tanto, Israel estaba rodeada de pueblos, naciones, imperios hostiles a ellos. Siempre enfrentando, es decir, un mundo que los amenaza. Amenazante, desafiante continuamente. Y por lo tanto, lo que comenzó a ocurrir en la historia de Israel es que los reyes comenzaron a hacer alianzas con otras naciones, pactos con otras naciones. Porque ¿cuál es la idea? Por ejemplo, si yo siento que Asiria puede venir a invadirme y yo miro mi ejército y siento que yo no tengo la fuerza para enfrentar a Asiria, bueno, voy y hablo con Siria o Egipto y les digo, oye, hagamos un acuerdo. Si tal imperio viene a atacarme a mí, tú vienes a ayudarme. Si este mismo imperio viene a atacarte a ti, yo vengo a ayudarte. Entonces, si bien los dos somos más pequeños, juntos podemos ser más. Entonces, hagamos una alianza, hagamos un pacto, hagamos este acuerdo militar juntos para defendernos. Y Dios continuamente a través de sus profetas desafiaba al pueblo, no hagan esto. Y Dios les recordaba a través de los profetas la historia. Oye, ¿ustedes se acuerdan cuando ustedes ni siquiera eran una nación, sino que eran esclavos bajo Egipto, el mayor poder imperial de aquella época? Y ustedes eran esclavos, y yo no envié un ejército a rescatarles, sino envié un pastorcito llamado Moisés, que además era medio tartamudo y tímido, y a través de mi siervo Moisés yo intervine. Yo fui el luchador, el rey guerrero a favor de ustedes. Yo libré la batalla en contra de los egipcios y los rescaté de Egipto y los llevé a través de los mares. Y cuando otras naciones los amenazaron, yo vine a defenderles. Y ustedes tuvieron victoria. Y cuando entraron en la tierra supuestamente de gigantes y de estas amenazas, yo estuve con ustedes y yo los rescaté y yo les permití avanzar y conquistar la tierra. ¿Recuerdan esto? Y los profetas recordaban a Israel esto vez tras vez. Yo sigo siendo ese mismo Dios
Israel seguía diciendo, sí, nos parece muy bien, pero igual nos vamos a ir a hablar con Siria. Sí, muy de acuerdo, pero igual por si acaso, voy a ir a hablar con Egipto. E Israel hacía estas alianzas, y estas alianzas nunca eran meramente políticas o militares, sino que siempre implicaba también exponerse al mundo espiritual, a los ídolos de las naciones. ¿Y cómo le fue a Israel con todas sus alianzas militares? ¿Saben un poco de la historia del Antiguo Testamento? No les fue muy bien. Terminaron en el exilio. Lejos de la tierra, lejos del templo, lejos de la presencia de Dios, lejos de las promesas que Dios le había hecho a Abraham y a los patriarcas y al pueblo, de habitar en una tierra buena, fértil, donde abundaba leche y miel. E Israel está de vuelta en la tierra, probablemente cuando se escribe este salmo. Y el salmista está reflexionando sobre la historia. Y dice lo siguiente en los versículos 3 y 4. No confiéis en los príncipes. Israel, ¿cuándo vamos a aprender? No confiemos en aquellos hijos de hombre, o sea, ser humano, porque en él, ¿qué? No hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Queridos, vivimos en una época cuyo espíritu es el confiar en los príncipes. Puede ser tal príncipe o este otro príncipe, pero hay algún príncipe, algún líder, alguna persona que va a venir en mi rescate. Y la Biblia nos enseña un santo escepticismo sobre el poder que tiene el Hijo del Hombre, el ser humano, para librarnos de nuestros problemas, para proveer esa seguridad que tanto anhelamos. Y quizás para ti ese príncipe no es literalmente un líder o una figura humana, quizás es una ideología. O quizás para ti no es nada de eso, sino que tú estás poniendo toda tu confianza, dependencia y esperanza para el futuro en tus nietos, en tus hijos, en tu carrera, en tu cuenta bancaria, en tu éxito, en lo que piensan los demás respecto a ti. Estás viviendo y buscando que tus papás por fin demuestren aprobación sobre ti. O quizás es ninguna de estas cosas, pero tú sabes lo que es. A ver, hagamos el siguiente ejercicio. Tú en tu banca, en silencio, de verdad, con honestidad, no tienes que decirlo en voz alta. Pero haz este ejercicio. Dile a Dios, Dios, ¿en qué cosa, qué ideología, qué idea, qué persona, en qué cosa estoy yo poniendo mi confianza respecto a mi vida y mi futuro? Algo apareció en tu mente, ¿no? Y el salmista nos presenta el desafío hoy. No confíes en eso. Sea lo que sea, te va a decepcionar. ¿Cuál es la alternativa? Está en los primeros 2 versículos. Fíjense. Aleluya, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Canta. Eso podría también traducirse con toda mi vida, ya con mi vida entera. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Algunas traducciones lo traducen hasta mi último aliento. Entonces, si yo me acerco, por ejemplo, a Rubí, que aprovecho que Rubí está aquí para humillarlo en público, me acerco a Rubí y le digo, Rubí, oye, yo te alabo por la forma en que tocas guitarra. Me encanta, yo te he visto en la oficina tocando guitarra al Señor, oye, que tienes buena técnica, me encanta cómo tocas, sigue así, hermano. Eso está súper bien, yo estoy destacando una característica, un don que tiene el hermano pastor musical, podría decir lo mismo de Paula, Gabriel y tantos que están acá.
Y está bien hacer eso. De hecho, corresponde que si nosotros vemos una habilidad, una característica, un don bueno en un hermano o hermana, debemos honrar eso y decir, qué bueno que haces eso, lo haces bien, te animo, te aliento, sigue así. Eso es una forma de alabanza, de alabar algo que alguien hace que lo hace bien. O puede ser un rasgo del carácter. Oye, eres muy paciente y he visto cómo has enfrentado esta crisis y no has perdido la cordura, sigues firme y fiel. Y eres un ejemplo para mí en eso, porque a mí me cuesta más. Muchas gracias. Alabar a otras personas, o sea, honrarles, reconocer esas cosas, no es malo, es bueno. Corresponde, deberíamos hacerlo más, quizás. Ahora, si yo me acerco a Rui y le digo, te alabo, Rui, oh alma mía, alabo a Rui, alabaré a Rui con toda mi vida, cantaré salmos a Rui hasta mi último aliento. Si alguien se acercara y te dijera eso, ahí todos empezamos. Nos sentimos incómodos, ¿no es cierto? Pero ¿por qué nos sentimos incómodos? ¿Por qué uno vale y el otro ejemplo no vale? Porque entendemos que el nivel, ¿no es cierto? La intensidad, el nivel y la profundidad de la alabanza, de esa acción de honra, no corresponde a otro ser humano, ¿no es cierto? Los seres humanos pueden ser dignos de cierto grado de honra y de hecho la Biblia nos llama a hacer eso. Honrense los unos a otros, tengan honor a las autoridades, pero con todo mi aliento, toda mi vida y todo quien soy, no corresponde el nivel de alabanza o de honra con el recipiente de esa honra y esa alabanza. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces lo que está diciendo el salmista es, solo hay uno a quien yo alabo con todo mi ser. Solo hay uno a quien voy a honrar hasta mi último aliento. Y al alabar así el salmista diciendo, Israel, no confíen en los príncipes. No pongan todas sus fichas all-in por nada ni nadie que no sea Jehová. Olvídense de esas otras alianzas y acuérdense de la única alianza que importa, esa alianza de gracia, ese pacto, ese vínculo, esa relación, ese compromiso que tenemos con este Dios, que es el único que no muere y que no acaba nunca. Ese es el desafío del salmista. Y ese es mi primer punto. Y el segundo punto, solo dos. Así que solo nos quedan otros 45 minutos, no se preocupen. Lo que me encanta de lo que hace el salmista es, él dice, este es el desafío delante de ustedes ahora. Nuevos comienzos, vuelta del exilio, mirando hacia adelante, recordando el pasado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a confiar en los príncipes? ¿Vamos a alabar con todo nuestro ser? Poner toda nuestra confianza, alabanza y honor con Jehová. Pero lo que me encanta que hace el salmista aquí es que el salmista, de los versículos 5 al 9 o 5 al 10, nos da razones por las cuales poner toda nuestra confianza en Dios. Y quiero decirles que son esencialmente tres razones. Aquí sí tengo 3 puntos, pero son 3 subpuntos. En las 3 razones principales por las cuales debemos confiar solamente en el Señor. Y comienza con algo fundamental, dice en el versículo 5, bienaventurado, es decir, bendito aquel cuyo ayudador no son los príncipes, no son estas otras cosas, sino que es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Jehová de su Dios, o sea, en Jehová su Dios. 6, el cual hizo los cielos y la tierra. Es decir, la primera razón por la cual poner todas sus fichas en este Dios es porque es el Dios creador. Es el Dios que hizo todas las cosas. Entonces, es el Dios que hizo todas las cosas, es el único Dios que hizo todas las cosas y por lo tanto es el que define todo, que le da propósito a todo y que tiene el derecho, la autoridad para determinar bien y mal, correcto e incorrecto. Es el único. Por lo tanto, pongan su confianza
solo en Él. Él está a cargo en el fondo. Piensen en esto es una idea radical en este tiempo, en ese tiempo del salmista, porque en su tiempo todas las demás naciones tenían muchos dioses y el mundo era una especie de oficina de alguna corporación, y tal como hay alguien encargado de relaciones humanas, relaciones públicas, ¿no es cierto? Está el director, está el encargado de marketing, contabilidad, ¿no es cierto? Diferentes áreas de la oficina. Las demás naciones veían el mundo como una oficina manejada por dioses. Está el dios del mar, el dios de la fertilidad, el dios del sol, el dios de... Pero Israel tenía un solo Dios que estaba a cargo de todo, el único Dios verdadero, creador. Y era entonces el que ha hecho todo, por lo tanto, Él tiene la autoridad para determinar para qué es todo. Él definió qué es el ser humano. Él definió qué es el género y el sexo y su propósito. Él creó el matrimonio, por lo tanto tiene autoridad para definir el matrimonio. Ninguna institución humana tiene esa autoridad. Él ha puesto y ha determinado las sociedades humanas. Él tiene la autoridad para determinar el bien y el mal. Interesante, ayer en el matrimonio, durante la recepción, tuvimos unas conversaciones muy interesantes. Conversaciones sobre temas de sexualidad, disforia de género, muy interesante con personas no creyentes. Pero a la conclusión que llegamos y en la cual estábamos muy de acuerdo es que al final esa no es principalmente, fundamentalmente la discusión. La discusión fundamental de la sociedad hoy en día es ¿quién tiene el derecho para determinar el bien y el mal? ¿Cuál es el barómetro para determinar qué es lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo verdadero y falso? Que es otra forma de hacerse la siguiente pregunta: ¿quién es Dios? Como dijo un pastor, todos somos teólogos. La única pregunta es, ¿quién es Teo para ti? Si todos son, y lo que vemos en este mundo actualmente, lo que vemos que está desafiándonos es, nos hemos ido de quizás una visión del mundo donde hay muchos dioses a sociedades, por lo menos en Occidente, cristianizadas de alguna manera, quizás en muchos casos más barniz de cristianismo que un cristianismo profundo, pero por lo menos un barniz. Y ahora hemos entrado en un momento en donde volvemos a un mundo de muchos dioses, pero donde cada uno de nosotros es un dios. Donde cada uno de nosotros tiene el derecho de determinar el bien y el mal para ti y para mí. Y donde tú no tienes el derecho de decirme a mí lo que está bien o lo que está mal. Y la pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo nos está yendo con ese proyecto? ¿Cómo nos va hasta el momento? Yo veo que no nos va muy bien. Un mundo donde cada uno de nosotros está tratando de determinar mi identidad aparte de Dios, mi propósito aparte de Dios, mis sueños aparte de Dios. Y sorpresa, sorpresa, no nos está yendo bien. Y el salmista diciendo, confíen en Dios porque Él es el creador. Él es quien determina y te da tu identidad. Es Él el que te da tu propósito y es Él que te quiere dar sueños mucho mejores que los tuyos. Sí, porque tú pensaste que el hacerte cristiano significaba morir a la idea de soñar con lo que Dios puede hacer en tu vida. Y no es eso. Es que tú puedas recibir y entender los sueños que Dios quiere para tu vida, que son mucho mejores que los que tú tenías para tu propia vida. Pero la segunda razón por la cual el salmista diciendo que debemos poner nuestra confianza en Dios solamente es que es el Dios de pacto. Es el creador y es el Dios de pacto. Es decir, es el Dios que hace, que se vincula con nosotros mediante promesas que cumple para tener una relación de confianza contigo y conmigo. Eso es lo que está diciendo, fíjense en el versículo 6 también. Dice, es el que hizo, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que guarda verdad para siempre, que guarda su palabra de verdad, es la idea. Es decir, este es un Dios
que entra en una relación contigo y no es una relación casual, donde hoy es tu amigo, mañana puede ser tu enemigo, hoy tienen buena onda, mañana tienen mala onda. Esto no es una relación de Facebook que Dios quiere tener contigo. Una relación real, comprometida, donde Él se vincula, se amarra, se ata a ti mediante promesas, y son promesas que Él cumple. Y el salmista sabía esto porque también está mirando la historia de Dios. No es que Dios simplemente llegó y salvó a un grupo de esclavos en Egipto porque sí, sino que Dios se había comprometido con este pueblo, le había hecho promesas a este pueblo, y en cumplimiento a las promesas que le había hecho a este pueblo, Él vino a rescatarles. Y en cumplimiento a las promesas que le había hecho a este pueblo, los llevó a la buena tierra y los estableció ahí. Y en cumplimiento también a sus promesas, los trajo de vuelta del exilio. Y el salmista está diciendo, este sigue siendo el mismo Dios, el Dios fiel, en el cual podemos seguir confiando. El Dios que cumplirá sus promesas en su vida. Él es el creador, es el Dios de pacto que se compromete con personas para redimirlas. Y eso me lleva al último punto, que es el Dios de la redención, el Dios del rescate, el Dios de la salvación. Porque es el creador que determina el bien y el mal, porque es un Dios que entra en pacto con pecadores y les hace promesas. Es a su vez el Dios de la salvación, el único en el cual hay salvación. Es muy claro en el versículo 3. En el ser humano no hay salvación. Pero tanto en los Salmos como, por ejemplo, en el libro de Jonás se nos recuerda que la salvación es de Jehová. Ese es mi último punto aquí. Esto es lo que se describe de los versículos 7 al 9. Fíjense, el que hace justicia, que da pan, liberta a los cautivos, abre los ojos de los ciegos, levanta a los caídos, ama a los justos, guarda a los extranjeros, al huérfano, a la viuda, sostiene y el camino de los impíos trastorna. Este es una imagen, un retrato, una pintura donde el salmista está describiendo el carácter de este Dios. Este es el Dios que se deleita en hacer estas cosas, el que viene a hacer esto. Y quizás podemos ver esto y decir, pero Samuel, yo vivo en este mundo, tengo varios años, décadas encima, y veo a tantos cautivos aún, veo tantos ciegos aún, tantos caídos, veo tantas personas extranjeras, huérfanos, viudas que tanto necesitan, como acabamos de ver. Pero el salmista no está diciendo que Dios en ese momento había acabado con todos los problemas del mundo. Sabemos por el resto de la Biblia que vendrá un día en el cual Él hará todo eso. El salmista, haciendo una reflexión del carácter de Dios, está diciendo, ¿qué otro Dios hay? ¿Qué Dios en las naciones hay? Que es un Dios que hace justicia, un Dios que da pan a los hambrientos, un Dios que cuida a la viuda y al huérfano. Solo nuestro Dios es así. Es el Dios que viene a hacer justicia, a salvar, a rescatar. Este salmista está viendo la historia pasado para él. Está viendo la historia de Dios en este mundo y dice, este es el Dios, que es Jehová, que es nuestro Dios. Y lo maravilloso para cada uno de nosotros es que todo esto, queridos, era la punta del iceberg. Porque tú y yo tenemos el privilegio de que tenemos toda una parte todavía de la Biblia que el salmista aún no tenía. El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Porque el Dios creador, que es fiel a sus promesas de pacto, que viene a rescatar, vino de tal manera a rescatar que vino a este mundo como un ser humano. Eso es lo que estamos celebrando en este tiempo. Este tiempo de Adviento tiene totalmente que ver con esto, ¿no? Que no es solo que rescata o ha rescatado en el pasado, sino que este Dios vino en la persona de Jesús a rescatar. Y piensen un poco en la historia de Jesús. Jesús, como vino, ¿qué hizo cuando vino? Sino, por ejemplo, dio pan a los hambrientos, multiplicando los panes y los peces. Dio libertad a los cautivos. Uno lee, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, los primeros 7 capítulos,
Y vemos que la verdadera opresión, la verdadera cautividad es la prisión, es la cautividad de estar bajo el poder de Satanás. ¿Y qué hace Jesús? Libera a los cautivos del poder de Satanás. A los oprimidos por injusticia. Por ejemplo, la injusticia, la opresión de la injusticia religiosa de los líderes religiosos en el templo que cobraban, ¿no es cierto?, de forma indebida el templo a la adoración. Jesús dio vuelta a la mesa en defensa de los oprimidos. Abrió los ojos de los ciegos. Y cuando estaba muriendo en la cruz, ¿se acuerdan en esta imagen del Evangelio de Juan? Está muriendo en una cruz. Y mira a su discípulo Juan, su mejor amigo, y dice: hijo mío, he aquí tu madre. Y mirando a su madre, viuda, dice: madre mía, he aquí tu hijo. O mujer, he aquí tu hijo. Por si nos quedaba alguna duda, que este era Jehová, Jehová se hizo persona en la persona de Jesús en la encarnación y cumplió esta imagen, este retrato del salmista en la persona de Jesús. Y cumplió plenamente esto cuando se entregó su propia vida por ti y por mí en la cruz. Para que el pecado y la culpa nuestra fuera cargada sobre Él, para que Él muriera en nuestro lugar. Y el tercer día resucitara venciendo el pecado, la muerte, con toda autoridad para ofrecer vida eterna para todos aquellos que no confían en los príncipes, sino que confían en el Rey de Reyes, declarado Hijo de Dios en poder en la resurrección de los muertos. Y solo hay uno del cual realmente se le puede decir que es quien reinará para siempre de generación en generación, sino el Dios que se hizo hombre para rescatarnos. Y lo que el Espíritu Santo, mediante el salmista, nos quiere decir esta mañana es: hoy día, tal como hace más de 2500 años, hoy día ustedes tienen una decisión delante de ustedes. Pero no es la decisión que ustedes van a tomar, por ejemplo, cuando vayan a votar en una semana, por importante que eso sea, sino hoy, ¿dónde van a poner su confianza? ¿En quién van a confiar verdaderamente para ser quien los va a ayudar y rescatar? Y el salmista está diciendo: miren este Dios. Miren el Dios que murió sobre esa cruz. El que reina hoy para siempre en la persona de Jesús. Quiero concluir con dos cosas, queridos, brevemente. No están en mi sermón, no están en mis apuntes, sino que son una reflexión. Ayer tuve el privilegio de oficiar un matrimonio, después fuimos a la recepción y la fiesta, puros jóvenes adultos, menos de 30 años, digamos 30 años para abajo. Y para mi verdadera sorpresa tuve el privilegio de quedarme conversando como 5 o 6 jóvenes varones, jóvenes adultos, jóvenes profesionales, haciéndome preguntas fundamentales. Dios, Jesús, el perdón es posible, ¿cómo hago sentido de esto? Algunos llorando. Queridos, en la ciudad que ustedes ven allá afuera hay personas que tienen problemas que ningún político, gobierno, ideología, idea, tecnología va a resolver. Y piensan que han escuchado la respuesta de parte de instituciones religiosas y están frustrados. Entonces han tirado eso a la basura y se han entregado a quién sabe qué. Y que no han verdaderamente escuchado el Evangelio. De verdad no saben. La buena noticia que está compartiendo, por ejemplo, el salmista, la buena noticia que se encuentra en este libro, de verdad no lo saben. Creen que lo saben, pero no lo saben. Y no saben que la única esperanza está en aquel que reina para siempre, no por 2, 4, 6 o 10 años. Y Jesús los ama tanto a ustedes, los ha puesto en este lugar de privilegio
para que ustedes sean los salmistas del siglo XXI, para que ustedes puedan decirles, no pongan su confianza en ningún príncipe. Pongan su confianza en el único Dios creador, fiel y salvador. Y lo último que voy a decir es que, y quizás esto es importante para algunos de ustedes, para algunos de ustedes este Dios es un Dios solamente del estudio teológico. O es el Dios de la historia cristiana pasado. Y yo les quiero decir, es el Dios vivo, verdadero, presente en este lugar, presente en sus vidas. Por lo tanto, escuchen la palabra de Dios en Santiago capítulo 4. Acérquense a Dios. Promesa, y Él se acercará a ustedes. Esa frase de Santiago fue una frase que él escribió a cristianos, entre paréntesis. Cristiano, que has abstraído a Dios como puramente y exclusivamente objeto de estudio. O cristiano que te sientes tan golpeado por las vicisitudes y dificultades de las circunstancias de la vida y que has sentido que tu corazón ha comenzado a deslizarse para confiar en otra cosa o para encontrar tu esperanza en otro lado. La palabra de Dios te está diciendo hoy, vuelve a aquel que es el único digno de toda tu alabanza, el único que verdaderamente te puede ayudar. Oremos. Dios, te damos tantas gracias. Te damos gracias por ser simplemente quien eres. Te damos gracias porque eres este Dios. Te alabamos, te damos tantas gracias. Te amamos con todo el corazón. Y amado Padre, reconocemos que nuestro corazón se ha enfriado respecto a ti y no ha reconocido tu lugar, el único digno de toda nuestra alabanza, esperanza y confianza. Padre, mediante el Espíritu Santo, te queremos pedir que tú nos permitas ver con toda su hermosa gloria esta preciosa verdad, que tú eres el Dios creador, el Dios fiel a sus promesas y el Dios que siempre viene a nuestro rescate. Y el Dios, el único que reina ahora y para siempre. A ti solamente, y en ti solamente ponemos toda nuestra confianza, y a ti solamente te alabamos. En el precioso nombre de Jesús. Amén.